Bienvenidos a Galaxia Sonora. En esta nueva entrega nos adentramos en Sombras de los Sith, una emocionante novela que nos transporta a una galaxia en tiempos de paz, pero donde una amenaza oscura empieza a emerger. Mientras la Nueva República trabaja para consolidar una era de libertad y Luke Skywalker entrena a la siguiente generación de Jedi, una sombra oscura empieza a crecer en la Fuerza. Acompáñanos en esta intrigante aventura que mezcla la búsqueda desesperada de Lando Calrissian por su hija con los siniestros planes de una secta en Exegol y una familia aterrorizada en el espacio salvaje. Prepárense para descubrir secretos profundos y enfrentar el resurgimiento del mal en el universo de Star Wars. Capítulo 33. Núcleo Basta. Ochi colocó el legado de Bestun en una órbita cercana, ignorando la advertencia de la navicomputadora de que aquellas coordenadas bajo su control manual eran incorrectas. No iba a permitir que una computadora le dijera cómo pilotar su nave. Enfocó sus ópticos en el brillo amarillo y azul de la superficie del planeta, mientras se aproximaba a una velocidad considerable. Se pasó la lengua por los dientes. Tenía la boca seca y la garganta prácticamente cerrada. Quería una copa. Necesitaba una copa, con un trabajo como aquel. Recorrer la galaxia buscando unos refuerzos que le deberían haber dado ellos desde el principio. Ochi de Bestun tenía que pensar en todo. Era evidente que sí, y eso solo empeoraba su mal humor. ¡Altura, amo! ¡Altura! Que su único acompañante en el viaje fuera D.O. no lo hacía sentir mejor. Ahora un droide de recuperación de datos, ni más ni menos, creía saber cómo pilotar una nave espacial. Lo único que hacía aquella ridícula unidad era repetir la advertencia de la navicomputadora. El muy idiota era incapaz de pensar por sí mismo. Apartó una mano del volante y lanzó un puñetazo a un lado de su asiento, aunque solo golpeó una antena de D.O. Miró por encima de su hombro al oír que el droide se alejaba rodando, hasta desaparecer tras uno de los pilares de la cabina. «Debes esforzarte más, droide», le dijo. Podía ver la punta verde de su nariz asomando por un lado del pilar y la de su antena doble por el otro. La antena tembló cuando el droide se estremeció de... ¿Qué? ¿Miedo? La fina boca de Ochi se estiró en algo parecido a una sonrisa. Bien. La navicomputadora bramó otra advertencia, más fuerte esta vez. Ochi se dio la vuelta a tiempo para elevar el legado sobre la cima de una colina. Con la advertencia silenciada, observó aquel luminoso paisaje. Delante tenía una cordillera montañosa y desde allí podía ver la entrada de una gran cueva. Frente a la cordillera había una meseta que en esos momentos servía como puerto de aterrizaje, con dos grandes transportes y varios vehículos más pequeños colocados en abanico. En el centro trabajaban figuras diminutas, sacando cajas de la cueva y apilándolas frente a los transportes. Sobrevoló la zona y viró en círculo para buscar un lugar de aterrizaje. Solo esperaba que aquel imperturbable fuera de fiar. Enric Bride estaba odiando cada milisegundo de la misión y se aseguró de que todos lo supieran. Para empezar, ni siquiera debería estar allí. Era un alto coronel. ¿Alto coronel? Un rango apropiado para su capacidad, dedicación y determinación por velar por el remanente de un imperio que lo sabía, que volvería a resurgir. Podía haber sido solo capitán en la batalla de Jakku, pero como uno de los únicos supervivientes de aquel batallón, sabía que necesitaba reforzar su autoridad. Sus hombres necesitaban liderazgo y estabilidad. Necesitaban que su nuevo comandante, los impresionara. Su ascenso a alto coronel parecía lógico, y sabía que no quedaba nadie para darle el ascenso, de todos modos, excepto él. El problema era que, como alto coronel, esperaba no estar sobre el terreno. Por supuesto, todo lo que hacía acercaba al imperio otro paso hacia su glorioso resurgir. Cada incursión, por pequeña que fuese, formaba parte de una maquinaria más grande, cuyas ruedas a veces tomaban derroteros misteriosos, pero siempre, siempre, hacia un destino que sabía que acabaría llegando. Pero, ¿en serio? ¿Ahora? ¿Tenía que ser él, en persona, en una misión como aquella? Se estremeció por el frío y se ajustó el cuello forrado del abrigo. Una misión como aquella en un planeta como Núcleo Basta, envuelta en órdenes misteriosas que se filtraban desde la compleja y esquelética estructura de mando que, por fin, se estaba formando en los escondrijos imperiales esparcidos por las regiones desconocidas. En realidad, estaba encantado con aquellos avances. La galaxia necesitaba estructura y orden, más que nunca. Sin embargo, se le ocurrió que quizá debería haber apuntado un poco más alto. Quizá alto coronel no era suficiente. Bueno, todo llegaría.
Era paciente, o como mínimo eso se decía, aunque en días como aquel, en un gran pedrusco congelado de la autoridad del sector corporativo supervisando una misión tan estúpida como simple. Bueno, en serio, miró al hombre que tenía a unos metros, el viceprex. ¿Qué clase de rango es ese? Sinceramente, algunos corsarios creen poseer su propio imperio, de la Ask Koromun, su supuesta mano derecha, que en la práctica lideraba la expedición. A Pride le parecía perfecto. Cuanto menos tuviera que ver con aquel estúpido asunto, mejor. Tras comprobar que Koromun miraba hacia el otro lado, metió una mano dentro del abrigo y sacó una petaca plateada. Girándose un poco para ocultarse, desenroscó el tapón rápidamente y dio un trago largo. Abrax. Un pequeño recordatorio de la civilización, un eco de las comodidades que había sacrificado noblemente para colaborar en la misión. Se deleitó con el aroma especiado de la petaca y el leve ardor del coñac color agua marina bajando por su garganta. Se preguntó qué pasaría si Koromun lo viera con la petaca. Rió entre dientes. Era de la ASC. Probablemente lo reprendería y daría parte a sus superiores por transmisión encriptada urgente. Dio otro trago y vio una pequeña nave que volaba sobre el campamento, demasiado bajo y deprisa, sinceramente. Se volvió a mirar cómo aterrizaba y frunció el ceño. No era de la ASA. Cualquier piloto de esta que violase las regulaciones de vuelo de aquella manera no tardaría en encontrarse realizando trabajos forzados en una mina de especia. Oyó pasos a su espalda. Se guardó rápidamente la petaca, se volvió y vio al viceprex hablando con un oficial de la ASC. Pride arrugó la nariz al ver su atuendo, a aquellos anodinos uniformes marrones y lo mal que combinaban el casco rojo del militar con su armadura. A la ASC le gustaba creer que tenía su propio ejército, pero la apariencia de la tropa no inspiraba. Bueno, nada. Sin embargo, un soldado de asalto imperial, imperturbable. Pride suspiró para sí. Ah, sí, imperturbable. Le gustaba relacionarse con aquel peculiar nombre en clave, pero no entendía por qué debía mantener encubierta la cooperación del remanente del Imperio y la ASK. «¿Sí, viceprex?», preguntó, aunque ya sabía lo que vendría. Aquella nave no era de la AES, pero la esperaban. «Acaba de aterrizar su agente. Me encargaré de que lo traigan». Pride resopló, sin disimular. «¿Qué le hace pensar que es mi agente? No tengo ni idea de quién es». La mandíbula del viceprex se tensó. A Pride le divirtió eso. «Las órdenes eran bastante claras», dijo Koromun. «Debemos ofrecer toda la ayuda que podamos a su agente. La orden viene de arriba del todo». Pride arqueó una ceja. Moff. Debería haber elegido Moff. Estaban todos muertos. Nadie lo hubiera notado. El viceprex lo miró con el ceño fruncido, se dio la vuelta y volvió a entrar en la tienda de mando. Pride se quedó mirando su espalda, volvió a sacar su petaca, sin esconderse ya, y dio otro trago. Núcleo Basta. Un planeta precioso, en esencia de praderas, por lo que había visto, cubierto de una vegetación baja que florecía bajo al menos 3 soles, que parecían bañar el planeta con la cantidad mínima de calor necesario para que albergase vida. Entornó los ojos, mirando la cordillera montañosa vecina y la entrada de la cueva, ampliada menos de 1 hora antes por los zapadores de la ASK, cuando se abrieron paso a bombazos hasta el bastión del sindicato. Se había producido un tiroteo, que debía admitir que había sido bastante entretenido, con los soldados de la ASK penetrando las filas de los insurgentes con razonable eficacia. Todo había terminado en minutos. Quizá la ASK no fuera tan militarmente inepta como pensaba, pero todo aquello para... ¿qué exactamente? Un depósito de armas. Grande sin duda, pero justificaba el gasto en soldados y su transporte, por no mencionar el desvío de la nave capital de la ASC en órbita del planeta. La ASK no era un gobierno ni una facción, eran una empresa. Su único fin era el beneficio económico, puro y simple, lo que en ese momento significaba financiar secretamente al remanente imperial. Aún así, Pride sabía que el trato podía cambiar por pocos créditos. Por supuesto, para aquella operación hubieran necesitado un escuadrón de soldados de asalto incineradores. Solo 3 de ellos hubieran sacado a los insurgentes de su cueva, envueltos en llamas, de manera rápida y eficaz, ahorrándose una actuación como aquella. Un verdadero bochorno. Dio otro sorbo a la petaca. Cuando la guardó en su abrigo, la tienda de mando se abrió y un soldado lo llamó a gritos. Dentro, se encontró ante la mesa de batalla de Koromun, otra vez con su gran superficie mostrando un esquema holográfico de la cordillera y el sistema cavernario que sus tropas habían penetrado, junto con marcas que indicaban la posición de todos los recursos de la ASC en las cercanías.
junto a la hilera de marcas amarillas del mapa que representaban a sus transportes. La nave recién llegada brillaba en rojo. El piloto estaba de pie junto a la mesa al lado de Coromún. Iba vestido de cuero negro y duro, rematado con una capa negra hasta la cintura. Levantó su cabeza calva y marcada para mirarlo con dos ojos electrónicos. Las luces laterales de su implante cibernético craneal parpadearon. Pride se lo quedó mirando con evidente desagrado. Imperturbable, dijo Coromún. Le presento a Ochi de Bestún. Pride arqueó una ceja. ¿En serio? Qué curioso. Coromún carraspeó. Debemos ofrecerle toda nuestra cooperación. Bien, Pride resopló. ¿Qué quiere Ochi de Bestún? Frunció el ceño. ¿Qué es Bestún? ¿Un planeta? ¿Un clan? ¿Una especie? Ochi no respondió, sus ojos electrónicos inexpresivos. Pride miró a Coromún. Lo siento. Necesitamos un droide traductor o... Ochi rodeó la mesa. Era unos centímetros más bajo que Pride y este levantó la cabeza para mirar desde arriba a aquel extraño hombre. En su cinturón llevaba una daga de filo bilobulado. Sus dedos jugaban con él, acariciando el metal mientras se aproximaba al alto coronel. Este se volvió a ajustar el cuello de su abrigo, o lo que hubiese dado por un bastón mortal en aquel momento. Necesito hombres, dijo Ochi. Todos los que tenga, con naves y armas. Pride torció la boca en una sonrisa. Aquello se ponía divertido. Oh, ¿y nada más? Miró a Coromún y sonrió. Puede llevárselos, dijo, disfrutando con el repentino nerviosismo del viceprex. Mi compañero está a cargo de la logística. Dígale cuántos quiere y se ocupará de todo. Ochi ladeó la cabeza como si escuchase algo y se volvió hacia Coromún. Todos, Coromún balbuceó. Todos, imposible. Es una compañía entera. 3 pelotones. Más transportes, añadió Ochi. Es inaceptable, dijo el viceprex. Pride se sacó la petaca del abrigo sin molestarse en esconderla, pensando que la vida era condenadamente corta, y observó con regocijo los evidentes esfuerzos del viceprex por controlar su temperamento. De acuerdo, Ochi de Bestún, dijo Pride. Dio otro trago a la petaca y la levantó, como brindando con Coromún. Olvide que soy su comandante, Coromún, al menos de momento. Se volvió hacia el extraño Ochi y volvió a levantar la petaca. Por Bestún, dijo, no en tono burlón, aunque bastante similar. Sea lo que sea y esté donde esté eso, añadió. Dio otro sorbo y le ofreció la petaca a Ochi. No sé qué beben en su planeta, si es un planeta, pero apuesto que no es Abrax. A su salud, señor. Y a la salud de esta nueva alianza. Ochi lo miraba fijamente, o miraba la petaca. Aquellos raros ojos negros estaban vacíos y muertos, no había manera de saberlo. Después la recogió y en vez de darle un sorbo, inclinó la petaca sobre su boca sin labios. Pride lo observó, viendo centenares de créditos en Abrax desapareciendo por su gaznate, y estalló en carcajadas. Y no pudo parar. Se reía tan fuerte que tenía que doblegarse, con su abrigo de repente demasiado caluroso y el interior de la tienda de mando de Coromún demasiado pequeño. Meneando la mano en una especie de excusa, abrió la puerta y salió. El aire frío de núcleo Basta lo golpeó en la cara como un bofetón y sus carcajadas se redujeron a una débil risita, aunque apenas controlable. Se ajustó el cuello del abrigo y miró a los soldados de la ASKE congregados alrededor de la entrada a la cueva, trasladando las armas que habían incautado los insurgentes hacia grandes montones listos para cargarlos en un esquife, que los bajaría por la ladera hasta el transporte. Desde allí las llevarían a la nave capital que tenían en órbita estacionaria sobre ellos. No imaginaban que todos y todo, hombres, armas recién incautadas y transportes, estaban a punto de pasar al mando de aquel hombre extraño vestido de cuero negro. Se pasó una mano por el pelo, peinado hacia atrás. Se palmeó el abrigo donde debería estar la petaca y se enojó consigo mismo por habérsela pasado a Ochi. Se preguntaba si algún soldado tendría bastones mortales escondidos que pudiera confiscarles en nombre de la ASKE, perdonándoles la sanción, más tasas y recargos. Lo había dejado hacía años. Era impropio de un oficial imperial recurrir a aquel tipo de estimulantes, pero bueno, quizá había llegado la hora de dictar sus propias normas. La tienda se abrió a su espalda y salió un soldado de la ASKE, echándose hacia un lado para esquivarlo y correr hacia la tropa. Pride pensó que les iba a anunciar la buena nueva. Vio que conversaba un momento con un policía militar, antes de dar media vuelta y dirigirse no a la tienda de mando, sino a la zona de aterrizaje. Hacia aquella cosa achaparrada de doble motor que debía de pertenecer a Ochi. De Bestún, murmuró para sí, permitiendo que una sonrisa asomase en su cara.
La sonrisa se esfumó al ver que el soldado miraba el vientre de la nave y elegía un punto para colocar un rastreador. Quedó boquiabierto, viendo que el soldado pasaba por debajo de la nave y corría de regreso a la tienda de mando. Al pasar junto a él, Pride se dio la vuelta y lo vio entrar en la tienda. Viceprex Coromún, masculló con otra sonrisa asomando en su rostro aguileño. Viejo zorro astuto. Por supuesto, tenía mucho sentido. Coromún debía obedecer las órdenes, como él, pero la ACE quería vigilar de cerca aquella colaboración involuntaria. Se cerró bien el abrigo y se levantó el cuello para protegerse del frío intenso de Núcleo Basta. Fue hacia los otros soldados, decidido a encontrarles uno o dos bastones mortales. Quizá al final empezase a disfrutar con aquella misión encubierta. Y así concluimos otro fascinante capítulo de Sombras de los Sith. Ha sido un viaje lleno de misterio y emoción, desde los esfuerzos de Lando Calrissian hasta los oscuros planes de los Sith y las amenazas en el espacio salvaje. Si les ha gustado este capítulo, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las siguientes entregas. Queremos conocer su opinión sobre esta historia y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que dejen sus comentarios abajo. Síguenos en Instagram para contenido exclusivo y las últimas actualizaciones, y no olviden explorar nuestras listas de reproducción para más historias épicas del universo de Star Wars. Hasta la próxima, que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.